Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues obviamente vamos a continuar con las historias de Daredevil. En esta ocasión toca hablar de una historia bastante interesante. Pero antes de que empiece a hablarles de dicha historia, cuando vean este video posiblemente, o bueno, no posiblemente, sino más bien ya se estrenó la serie de Daredevil Born Again, porque este video lo estoy grabando o lo estoy editando el día 24, y el día 24 sale el primer episodio de la segunda temporada. Así que si ya la vieron, déjenme aquí abajito en los comentarios qué les está pareciendo. ¿Les está gustando, no? A ver, obviamente yo sé que les va a gustar porque es Daredevil, ¿sabes? El hombre sin miedo y no mames, o sea, los trailers y todo se ve que la segunda temporada va a estar cabroncísima. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de la segunda temporada, no, vamos a continuar con el run de Ed Brubaker en los cómics de Daredevil. Y es que, a ver, durante meses Matt Murdock estuvo tras las rejas, y mientras el diablo obviamente estaba encerrado, pues digamos que la cocina del infierno aprendió a sangrar de una forma distinta. Y es que Danny Rand hizo lo que pudo, obviamente portando un traje que no le pertenecía, pero cuando el verdadero Daredevil regresa a las calles, no encuentra la ciudad que dejó, sino que encuentra una ciudad que tiene miedo. Y el miedo en este barrio siempre es el preludio de una masacre. Así que sí, bienvenidos a uno de los arcos más psicológicos y perturbadores de la etapa de Ed Brubaker. Y es que tras la intensidad del motín en Riker, Brubaker pues decidió que no era suficiente con romper el cuerpo de Matt. Ahora, para él, era el momento de atacar su mente y la de aquellos que considera sus amigos. Así que, sí, su objetivo con esta historia pues era, digamos que explorar lo que es la manipulación absoluta, porque quería mostrar que no hace falta pues un ejército para destruir una ciudad, solo hace falta el químico adecuado y el verdugo perfecto. Y es que el verdugo elegido en esta historia es Melvin Potter, el gladiador. Un hombre que pasó años intentando reformarse, intentando ser alguien bueno con sus manos. Alguien que intentaba coser trajes en lugar de desgarrar carne, ¿sabes? Pero algo ha cambiado. Potter ha cometido asesinatos que jura no recordar. Los criminales en las calles prefieren el suicidio antes que la captura. Y en el aire flota un aroma que confunde los sentidos y los recuerdos del hombre sin miedo. Así que sí. Hoy vamos a narrar una caída en picada hacia la locura, una historia donde las feromonas, las drogas de diseño y los fantasmas del pasado se mezclan para poner a prueba la humanidad de Matt Murdock. Prepárense porque en esta ciudad alguien ha decidido que es hora de darle al diablo lo que es del diablo. Y ok, a ver, prisión de la isla Rikers. Este tipo de aquí es Melvin Potter, mejor conocido como el gladiador. Y es que Potter era un diseñador de disfraces frustrado que sentía que los superhéroes y villanos reales pues le robaban el protagonismo. Él estaba obsesionado con la idea de que él era más inteligente y capaz que aquellos para quienes trabajaba. Su lógica era que si él podía diseñar trajes funcionales y armas para otros, entonces podía crear algo superior para sí mismo. Así fue como nació el gladiador, con el objetivo específico de demostrar que un civil con su talento podía humillar a los héroes disfrazados. Pero hoy en día él está en prisión. Y bueno, los oficiales le han tomado a la fuerza, porque sí. Tal parece que Potter ha asesinado a sus compañeros de celda. Mientras tanto, en la cocina del infierno, un lugar obviamente para nada seguro, pues alguien le abandonó demasiado tiempo. Danny Rand hizo lo que pudo en su momento utilizando un disfraz que no le pertenecía. Cuando el diablo fue arrestado, obviamente quedaron muchas dudas flotando en el aire sobre de quién eran estas calles en realidad. Daredevil dejó que la gente de la cocina del infierno se asustase de nuevo, y pues obviamente el miedo engendra violencia, y la violencia normalmente se descontrola. Esta
ola pues actual comenzó hace unos cuantos días, cuando Murdoch se dio cuenta de quién está intentando gobernar en las calles ahora. Está usando uno de los viejos trucos del Kingpin, crímenes sincronizados. Y es que el crimen para distraer es el primero y suele ser escandaloso y pobremente ejecutado. Coches que chocan, suenan disparos, pero cuando se despeja el humo no hay más que daños menores a las propiedades y unos tipos que ni siquiera saben para quién trabajan y que volverán a la calle en 6 meses. Y mientras ocurre eso, a unas manzanas, el segundo crimen, el de verdad, tiene lugar. Aquí atracan una casa de apuestas o una licorería con el almacén lleno. Cuando lo hacen bien, nadie sabe siquiera que ha tenido lugar hasta que los ladrones han huido, pero las cosas han cambiado y la gente tiene miedo. Uno de los ladrones del segundo crimen destroza con su arma la cabeza de un anciano. Sí, literalmente lo golpeó con la pistola y lo dejó en un coma del que la familia solo puede esperar que no despierte para no tener que ver qué daños cerebrales le han causado. Cuando Daredevil escuchó el ruido de cristales rotos y disparos, escucha atentamente para asegurarse de que nadie sale herido. Durante el primer crimen, Daredevil no hizo nada porque se esperó hasta el momento del segundo crimen. Detrás de Murdoch hay un movimiento en el coche. Uno de los tipos ha tomado un arma. Obviamente estos son idiotas regando las calles con balas sin siquiera apuntar. Murdoch no tiene tiempo para esto. La policía pronto llegará y Daredevil tiene que irse. Él huele la sangre y la masa cerebral antes de que su radar le diga que está cayendo. Antes de que se dé cuenta de que algo está radicalmente mal. Uno de los tipos ha asesinado a sus compañeros, y no solo eso, sino también ha terminado con su propia vida. Así que, ¿por qué suicidarse antes que enfrentarse a Daredevil o a la cárcel? ¿Sabes? ¿Por qué los tipos estaban tan desesperados? Literal, es como si el mundo entero pues se hubiese vuelto loco mientras Daredevil no estaba. Pero bueno, al día siguiente, en el despacho de Murdoch y Nelson, Becky, su nueva compañera, les ha propuesto aceptar el caso de Melvin Potter, pero Murdoch y Nelson se han negado totalmente. Aún así, Becky ha aceptado el caso, porque para ella, Melvin Potter es solo un tipo inocente al cual le han tendido una trampa. En estos momentos, Melvin Potter ha sido enviado a un lugar llamado Bellevue para unas pruebas psiquiatras. Y es que, a ver, debido al incidente reciente, se le presentarán a Melvin 2 nuevos cargos, 2 acusaciones de asesinato en primer grado. Los tipos que fueron asesinados eran tipos que se la pasaban molestando a Melvin. Y Melvin afirma que él no tuvo nada que ver con el asesinato de los hombres. Y bueno, todos sabemos que Melvin es en realidad pues un tipo que odia hacerle daño a las personas. Melvin dice haber sido pues golpeado, ¿sabes? Por alguien en la cabeza, y después de eso lo único que recuerda es a los guardias culpándolo del asesinato. Murdoch lo siente. Sabe que Melvin Potter dice la verdad. Las pruebas del informe indican que Melvin Potter ha tenido otra crisis psicótica, ¿sabes? Pero su voz, su pulso, el olor de su sudor, todo dice que no es así. ¿Tiene miedo? Sí, pero no ha hecho nada de las cosas de las que lo acusan porque no es propio de Melvin Potter negarlas. Melvin confiesa las cosas que el gladiador hace. ¿Por qué? Porque se siente avergonzado. Pero esto es distinto. Alguien le ha tendido una trampa. Y a ver, tú pregúntate, ¿por qué alguien querría meter a Melvin Potter en el corredor de la muerte? Melvin está siendo llevado a su celda, cuando otro de los prisioneros que la acompaña comienza a burlarse de él. En ese momento Melvin Potter pierde el control de sí mismo. Lo hizo. Melvin Potter asesinó a un convicto y al oficial que la acompañaba, y aún así Melvin sigue negándolo, diciendo que él no hizo nada. Al día siguiente la noticia estaría en los periódicos de la ciudad. Melvin mató a un recluso y a un guardia en un intento de fuga, o eso es lo que se dice. Murdoch sabe que Melvin en primera, sí,
tiene problemas mentales, pero no planea, no es tan calculador. Puede que haya sufrido algún colapso mental, pero no. Murdoch cree que hay algo más, ¿sabes? Becky se disculpa con Murdoch. Sí, ella aceptó el caso, pero no pensó que fuese a ser un jodido problema, ¿sabes? El caso, digamos que es raro, porque Becky piensa en la posibilidad de que Melvin Potter haya tenido pues un colapso mental, pero quizás ese colapso fue provocado durante su estadía en la isla Rikers. Quizás al final todo resulte pues realmente ser una trampa. Las palabras de Becky resuenan en la conciencia de Matt el resto del día y hasta la noche, porque, hasta los asesinatos de Bellevue, Murdoch también pensó que habían involucrado a Melvin, pero una vez que repasó el informe policial y habló con el ayudante del fiscal Palmer, pues Murdoch empezó a pensar que o los estaban engañando o Melvin había alcanzado un nivel más profundo de locura. Murdoch no deja de recordar la voz, el pulso de Melvin aquella ocasión en que le visitó. Melvin tenía miedo, como un niño en la oscuridad. Y pregúntate aquí también, ¿Melvin tenía miedo de sí mismo o hay algo que no estamos entendiendo? Quizás hay alguien que quiere dañar a Melvin y que pueda atravesar paredes o volverse invisible. Melvin es el único testigo vivo de esos ataques. Pero bueno, al día siguiente el interrogatorio se lleva a cabo. Melvin dice no recordar el reciente suceso sobre el asesinato del reo y del oficial en las escaleras. Melvin ha matado antes, algo de lo cual está totalmente arrepentido, pero ahora él continúa negando el hecho que todos vimos. Quizás Melvin podría estar mintiendo, pero es un hombre con problemas mentales, ¿sabes? Así que no podemos sacar conclusiones tan rápido. Y es que todo es raro, ¿sabes? Porque hace una semana Melvin era un preso tranquilo y pues iba a ser liberado con antelación, pero ahora no lo hará. Con 4 homicidios que los loqueros dicen que Melvin cometió, sabiendo que lo hacía, pues tal parece que las cosas en el caso de Melvin Potter no van tan bien que digamos. Pero bueno, la noche es muy movida, mantiene a Matt ocupado, pero no le quita de la cabeza el problema de Melvin Potter. Y es que si en vez de ser engañado Melvin está siendo manipulado contra su voluntad, quizás por eso esté tan asustado, porque sabe que le están tendiendo una trampa, pero no puede detenerlo. Lo que significa que alguien lo quería aquí afuera, ¿sabes? Alocado, matando gente. Así que quizás la misma persona también lo quiere en el transporte de las 6 a.m. a la isla Rikers. Y es arriesgado, pero merece la pena quedarse despierto para averiguarlo. 5 minutos y Murdoch no es el único siguiendo el camión. Hay 2 coches que vigilan el transporte de Melvin. Ninguno de los hombres a bordo de los coches han dicho ni una sola palabra, lo que significa que estaban esperando a Murdoch. Y aquí hay 5 hombres armados, moviéndose rápido, moviéndose deprisa. Murdoch debería agradecer a Dios que en las aceras pues no hay mucha gente. Igual, Murdoch no debe permitir que esta locura alcance a civiles, ni a uno solo, ¿sabes? Un pulso ultrasónico en la explosión destroza los oídos de Murdoch. Ya sabía que le esperaban. Sus oídos aún le chillan. Su radar está hecho polvo cuando Melvin se une a la fiesta. Pero Melvin está desatado, culpando a todos de mentirosos. No importa si le liberaron o no, todos pagarán las consecuencias, incluido Daredevil. Dado que los oficiales se acercan a la escena del crimen, pues Murdoch debe de ocultarse. No puede seguir aquí, no puede seguir a Melvin. Al día siguiente, Murdoch le informa a Foggy sobre todo lo sucedido con Melvin. De momento se mantendrá al margen, en espera de más respuestas. En ese momento, una persona llegaría al buffet. Su nombre es Lily Luca. Si la recuerdas, es porque la viste en el video pasado. Si no, te recomiendo que vayas a ver, obviamente, el video pasado. Te lo dejo en la descripción. Pero bueno, ella está aquí porque necesita ayuda, ya que está metida en un maldito problema. Otra vez. Mientras tanto, Melvin Potter, el cual está prófugo, pues continúa huyendo, mientras se dice a sí mismo que recuerde quiénes son sus amigos de verdad, que recuerde el camino del gladiador. Ahora bien, ¿por qué Lily se fue en busca de Murdoch? Bueno,
En su momento, Vanessa le dio un perfume que hacía que sus feromonas afectaran a los hombres. Lily dejó de usar ese perfume, pero aún así, a donde va, personas discuten por culpa de ella. Uno de los enemigos de Murdoch era el responsable de haber creado dicho perfume, y espera que, por esa razón, Murdoch pueda ayudarle. El olor de Lily emite una feromona que hace que los hombres revivan sus recuerdos queridos. Para Matt Murdock, Lily tiene el olor de Karen Page. Es consciente de eso, pero aún así, Murdoch ha aceptado ayudarla. Ha contactado a Dakota, la detective privada, para que cuide de Lily, ya que su aroma no es efectivo en contra de mujeres. Mientras tanto, en un callejón, dos sujetos esperan a alguien. Y a ver, se les ordenó que estuviesen aquí para esperar a alguien. Uno de los tipos tiene miedo, ya que él hubiese preferido que les diesen más información de la persona a la cual deben esperar. Pero vamos, si querías respuestas, ahí las tienes, porque Melvin Potter ha llegado. Sea lo que sea que esté pasando con Melvin, es peor de lo que Murdoch pudo haber imaginado. No se oculta por ahí, aterrado, sino todo lo contrario. Se ha puesto el traje del gladiador y anda suelto en las calles de la ciudad. Por ejemplo, una matanza como ninguna en su historial. Melvin Potter atacó un mercado lleno, sin razón alguna, ¿sabes? Murdoch llegó justo a tiempo para ocultarse en las sombras y huir a los supervivientes, porque sí, llegó tarde a la escena del crimen. La gente obviamente relata cómo todos intentaban huir cuando Melvin los mataba, sin razón alguna. Se pensaba que Gladiador había ido en busca de algún enmascarado, pero no, solo fue a cazar personas normales, ¿sabes? Ni siquiera dijo nada, solo mató y luego se fue. Esto ha sido una masacre, y es que Melvin Potter ha atacado fuera de la cocina del infierno, ¿sabes? Quería sangre sin que Daredevil interfiriese. Quería mostrar de lo que es capaz. Murdoch debe encontrarlo, y solo tiene una pista. El compañero de facultad de Becky, Gus, el defensor público de Melvin. Él era la única persona de fuera de la fiscalía aparte de Becky que sabía cuándo se llevaban a Melvin. Desgraciadamente, a una manzana de distancia, Murdoch lo sabe. Su nariz le dice que quizás no conseguirá respuestas de Gus, ya que este ha sido asesinado. Típico de la cocina del infierno, no dejar cabos sueltos. O bueno, eso pensábamos, pero aquí no ha venido nadie durante semanas, lo que significa que Gus se ha suicidado. Quizás Gus trabajaba para alguien, no lo sabemos. Ahora, Murdoch debe de informarle a Becky que su mejor amigo, o bueno, no su mejor amigo, su viejo amigo, los ha metido en una trampa y que pagó por ello con su vida. Al día siguiente, Murdoch, Dakota y Lily se reunirían en una cafetería para hablar detalladamente del caso. Murdoch le sugiere a Dakota que se concentre en buscar información de Gus, a ver qué encuentran, ¿sabes? Pero después, Murdoch iría a una cita con Milla. Sabe que debería de haber cancelado esto, ya que Murdoch tiene varias preguntas, demasiadas cosas en la cabeza y Milla lo sabe. Pero bueno, esta cita está por irse al infierno. ¿Por qué? Porque Murdoch, está tan distraído que solo lo escucha venir un momento antes de que su radar sienta su cuchilla girando en el aire. Después de todo, Murdoch no tendrá que buscar al gladiador, porque el gladiador ha venido a por él. Y sí, todos los clientes se han ido del lugar, pero solo es cuestión de tiempo que llegue la policía o alguien con una cámara. Ahora mismo, Murdoch preferiría que no le viesen haciendo esto. Vamos, a Matt Murdoch no le conviene nada prácticamente. Y a ver, como ya te comenté, Melvin Potter originalmente era un diseñador de vestuario y experto en armaduras con una fijación por la antigua Roma, ¿sabes? Debido a una inestabilidad mental severa que tuvo, él creó el alias de Gladiador para iniciar una vida de crimen, convencido de que era un guerrero real. A diferencia de otros villanos como Bullseye o como Kingpin, la relación de Melvin Potter con Matt Murdoch digamos que es algo trágica, porque al principio Melvin era un matón recurrente que se enfrentaba a Daredevil constantemente, pero con el tiempo Potter buscó ayuda para sus problemas mentales, dejó el crimen y se convirtió en un aliado de confianza para Matt.
Incluso llegó a diseñarle y a repararle sus trajes de combate. Pero su historia pues suele ser un ciclo de superación y tragedia, porque donde villanos externos como Kingpin o Mr. Fear pues aparecen, lo manipulan o lo obligan a volver a la violencia amenazando a sus seres queridos. Y a ver, la lucha de Melvin Potter no es solo una mala actitud, por así decirlo. Más bien es como una fractura de su psique. Y es que Melvin Potter es un hombre con una inteligencia posiblemente limitada o infantil, extremadamente bondadoso, eso sí, pero él solo quiere diseñar ropa y ser amado. Pero el gladiador es una personalidad violenta, fría y obsesionada, ¿sabes? Con el combate romano que toma el control cuando Melvin se siente amenazado o cuando Melvin es manipulado. Y es que lo más desgarrador de todo esto es que Melvin Potter obviamente suele tener lagunas o amnesia cuando el gladiador toma el mando, ¿sabes? Porque él despierta rodeado de sangre sin entender qué pasó, lo que genera pues un sentimiento de culpa devastador. Sí, en pocas palabras, Melvin Potter posee una mente frágil, lo que lo hace el blanco perfecto para los depredadores de Hell's Kitchen. Melvin no tiene las defensas emocionales para decir no cuando alguien con autoridad o con poder lo presiona. Simplemente su mente se quiebra ante el estrés y su mecanismo de defensa es, irónicamente, la personalidad que él más odia. Imagínate, pobre Melvin. O sea, tiene un problema sumamente, una vida muy complicada, muy difícil. Más que nada por su problema mental. Y a ver, también su fijación con la antigua Roma y las armaduras, pues no es solo un tema de villano, ¿sabes? Más bien es un mecanismo de afrontamiento, por así decirlo, porque para Melvin el mundo real es confuso y cruel. Dentro de una armadura, pues obviamente las reglas son simples: matar o morir, honor o derrota. Así que el metal, digamos que le proporciona una piel que su psique herida no tiene. Cuando se pone el casco deja de ser el Melvin asustadizo para convertirse en alguien que nadie puede herir. Y a ver, yo creo que lo que hace que Matt Murdock sienta tanta empatía por Melvin Potter es que Melvin está consciente de su enfermedad, ¿sabes? Él busca terapia constantemente, él toma medicación y también siente una vergüenza profunda, ¿sabes? Porque en muchas etapas de los cómics, pues Melvin ve a Daredevil no como un enemigo, sino como un guardián, un ejemplo de lo que un hombre disfrazado debería de ser, ¿sabes? Alguien que controla su oscuridad. Y nada más como dato curioso de Melvin Potter, pues en varias etapas de los cómics de Marvel, pues ha sugerido que Melvin quizás pueda sufrir de un retraso en el desarrollo o una discapacidad intelectual leve, lo que explica por qué pues Melvin procesa las emociones de una forma tan directa y sin filtro, ¿sabes? Esto hace que las trampas que le tiendan pues obviamente los villanos pues sean especialmente crueles, ¿sabes? Porque es como engañar a un niño grande para que cometa un pecado capital enorme, como lo estamos viendo ahorita en esta historia. Pero bueno, Murdock al final le pregunta a Melvin qué le ha hecho todo esto, pero Melvin se niega a responder, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues él simplemente no quiere decir nada. Melvin al final deja noqueado a Murdock. Tal parece que Murdock ha subestimado la ira de Melvin Potter. Y pues sí, Murdock fue dejado inconsciente. La policía llegó a la escena del crimen y lo arrestó. Cuando despierta, Murdock empieza a escuchar una voz en su cabeza. O sea, Murdock puede oír a la persona, pero la persona que le habla no puede oír a Murdock. El radar de Matt Murdock no puede aislar al que sea que está entre la multitud hablándole. El tipo le informa a Murdock que ahora mismo nadie puede controlar a Melvin Potter. No debió de haber dejado al gladiador suelto, ya que mientras Murdock está encerrado en el coche de los policías, el gladiador ha ido a visitar a una persona importante en la vida de Murdock. La última de sus enamoradas, porque sí, el señor Murdock tiene miles de enamoradas, ¿sabes? Pero sí, así es. Melvin Potter, o bueno, el gladiador, ha ido a visitar a Milla,
el amor en turno de Matt Murdock. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, estos dos tipos han hecho lo que se les ha ordenado. Su jefe quiere que le pasen cierta droga a ex convictos. Es lo único que saben y no necesitan saber más, ¿sabes? Mientras les paguen, ellos son felices. Ellos también están al tanto de lo sucedido con Murdock, mientras que Murdock no tiene idea de que esto es solo el principio de un plan maléfico. Mientras tanto, Murdock no tiene tiempo para convencer al policía de que le libere. Ya podría ser quizás demasiado tarde para Milla, pero vamos, Murdock no quiere luchar contra policías, por lo que debe de pensar en cómo escapar de aquí. Listo, Murdock no hirió a nadie, solo robó las llaves de las esposas. Pero bueno, Matt ha tardado, pero no por mucho. Sus llaves aún cuelgan en la cerradura. El olor de Melvin sigue en el aire como el olor a sangre. Murdock creyó que Melvin le estaría esperando, pero no. Melvin hace todo esto fuera, ¿sabes? Sabiendo que si Daredevil escapa de la policía irá tras él. Murdock apenas tiene tiempo de escapar sin que le vean. Sabe que Melvin le está esperando en algún lugar. De haber querido que Murdock encontrase un cadáver, habría asesinado a Milla en el departamento, pero no pasó eso, ¿no? Melvin ha estado haciendo cosas sin mucho sentido. Ya, esto simplemente no puede ser, porque Murdock aún tiene una oportunidad. Tiene que tener una maldita oportunidad si es que quiere salvar a Milla. Y hablando de Milla, pues bueno, ella, mientras tanto, le ruega a Melvin de que no haga nada de esto. A ver, ella no entiende, porque Matt le habló sobre Melvin, le dijo que eran amigos, y sí, tenía razón, pero Melvin ahora no está bien, ¿sabes? Y a ver, obviamente Melvin sí la dejará ir, pero pronto lo hará, y no de una manera agradable. Milla obviamente cuestiona a Melvin, ¿sabes? Si esto es lo que realmente quiere. Le pregunta si quiere realmente ser un monstruo. Le pregunta qué fue lo que le pasó al hombre amable y dulce, al que era bueno con las manos, al que le gustaba coser. Quizás ese hombre se ha perdido y ahora solo exista uno que simplemente quiere matar. Aquí, el radar de Murdock le muestra esta pesadilla desde el otro lado de la calle. No hay un modo seguro de enfrentarse a ello. Matt pensó que Milla solo era un cebo, pero se equivocó. Melvin la ha soltado, dejándola caer desde lo alto de un edificio. No hay tiempo. Murdock debe de apurarse y salvarla. Obviamente la ha salvado. Esto estaba claro que iba a pasar esto, que Daredevil pues obviamente iba a salvar a Milla. Milla no podía morir así porque sí. Aunque bueno, a veces en los cómics de Daredevil sí se mueren sus amores. Pero bueno, con Milla no es el caso. Pero bueno, Milla sigue con vida, algo herida, pero lo importante es que está con vida. Igual no hay tiempo para esto porque Murdock lo escucha venir. Siente cómo tiembla el suelo. Y es que quizás Melvin no conozca del todo bien al diablo de la cocina del infierno. Y es que, a ver, padrino, atacaste a su amor sabiendo que el diablo enloquece cuando este tipo de situación sucede, ¿sabes? Melvin es como un animal salvaje que utiliza toda su fuerza bruta, pero ninguna de sus habilidades. Y Melvin, cuando estaba metido en su papel de gladiador, tenía muchas. Este no es el Melvin que Murdock y todos recuerdan. Eso debería importar, pero ahora, por Milla, por el terror en su voz, por esas dos cosas, Murdock también puede ser un maldito animal. Pero Milla
Naturalmente, es ella la que le devuelve la humanidad a Matt Murdock. Le pide que se detenga, porque ella sabe perfectamente que Melvin no hizo esto. Y bueno, al final Melvin recupera la conciencia un momento. No sabe qué ha pasado, pero él nunca quiso hacer todo esto. Sabe que algo le está pasando en la cabeza, pero él no puede seguir con esto. Melvin ahora mismo se desconoce completamente. Melvin intenta suicidarse, pero Murdock le detiene noqueándolo. Y bueno, se podía oír el dolor en su voz, pero pues así son las cosas, ¿sabes? No se sabe si se pondrá bien o no, pero lo importante es que Milla está a salvo. Murdock le promete a Milla que todo estará bien, pero no podría estar más equivocado, porque esto solamente es el principio de un plan malvado. Y a ver, Melvin ha sido llevado al hospital de Belleville. Melvin no ha dicho nada que tenga sentido. Tuvieron que sedarlo cuando intentó abrirse la cabeza con los muros. Ha sufrido una crisis mental total, mucho peor que su estado anterior, solo que no la ha sufrido, sino que alguien se la provocó. Alguien ha vuelto loco a Melvin Potter. Mientras tanto, fuera del hospital, unos oficiales están esperando a Murdock para informarle sobre unos cadáveres. Hubo 5 asesinatos a sangre fría durante la noche de ayer en la cocina del infierno. Tendederos inocentes, asesinados sin motivo. Los policías creyeron que eran cosas de las que Murdock debía saber, ya sabes, por si le importaba. Y no hace falta gran cosa, unas horas de hacerle las preguntas adecuadas a la gente equivocada, preguntando a la antigua. Matt debió de haber hecho esto hace una semana, cuando las cosas se salieron de control por primera vez, pero él ha estado demasiado absorbido por los problemas de Melvin, que es justo lo que alguien quería que Daredevil estuviese haciendo, ¿sabes? Querían que el diablo estuviese distraído mientras la cocina del infierno se venía abajo. Pero pronto, Matt está tras la pista de lo que ha estado dando a los malotes locales su falso valor y sus tendencias suicidas. Y Daredevil tiene los nombres de los que han estado distribuyendo esta nueva droga. Porque sí, todo lo que le pasó a Melvin fue por una nueva droga. Estos son Chico y Murph. Afortunadamente, gracias a su radar, Murdock sabe que estos son culpables. Y pues estos tipos simplemente son repartidores. Ellos nada más siguen órdenes, hacen las cosas que les dicen y ya. Ellos distribuyen una droga que hace sentir al consumidor pues invulnerabilidad, ¿sabes? Como si no le tuvieses miedo a la muerte. El sujeto llamado Chico no sabe gran cosa, pero recuerda dónde recogieron a su jefe, que resulta ser Turk. Después de la reunión, pues bueno, Turk estaba vendiendo droga en la cocina. Eso pues obviamente no está bien, no es su estilo. Como mucho, Turk es un seguidor. Matt escucha voces, pero hay interferencias. Un zumbido estático que evita que Murdock entienda lo que dicen. Lo que significa que este es el lugar, porque quien esté dirigiendo el negocio sabe de los sentidos del diablo. El radar de Murdock le dice que adentro hay 4 hombres. No entiende sus palabras, pero suena a que están discutiendo. Perfecto, pero no lo es. Hay gas por todas partes. No tiene olor. Murdock no sabía que lo hubiera, pero lo siente en su piel. Ya siente que le está afectando, ¿sabes? Así que él se dio cuenta demasiado tarde. Se dio cuenta demasiado tarde de que no debe de respirar, no debe tomar aliento, que debe de salir de aquí. Pero como te dije, es demasiado tarde. Daredevil, el diablo de la cocina del infierno, está vulnerable a cualquier ataque. Si estos tipos no son afectados por el gas es porque han consumido el antídoto. Con un Daredevil totalmente noqueado, los tipos lo toman listo para llevarlo ante su jefe. Mientras tanto, Dakota, quien estaba buscando información sobre Gus, el amigo de Becky y abogado de Melvin, bueno, ella ha encontrado algo raro, una relación entre Gus y Vanessa Fix, ¿sabes? Y es que en su momento, Vanessa Fix le envió un montón de dinero a un tipo, y ese mismo tipo es uno al que Gus llamaba muy frecuentemente desde su despacho. Un profesor suyo de la universidad, alguien llamado Larry Cranston. Y es que, a ver, Larry Cranston es un tipo que estaba deseando todo esto.
Este momento en donde tuviese al diablo de la cocina del infierno tumbado ante sus pies. Porque sí, esta persona resulta ser la persona que está detrás de todo el desastre de Melvin Potter. Y así es como llegamos al final de este video. ¿Y qué te puedo decir? Esta historia es sumamente bonita. ¿Por qué? Porque el núcleo de esta historia es sin duda la manipulación psicológica y la pérdida de control, ¿sabes? Melvin Potter es forzado contra su voluntad a cometer atrocidades, ¿sabes? Él, digamos que perdió la soberanía sobre su propia mente. La historia pues obviamente explora, ¿no? Como una persona que ha luchado con enfermedades mentales como Melvin es vulnerable a ser victimizada y también a ser utilizada como un arma, ¿sabes? También esta historia nos muestra el estigma y la facilidad con la que el sistema y la sociedad pues asumen su culpabilidad sin ver el panorama completo. O sea, literal le están diciendo, tú eres culpable de lo que hiciste, nos vale verga, te vas a ir a prisión, ¿sabes? Pero irónicamente, en la cocina del infierno, pues la falta de miedo no es una virtud, sino una condena. Y la droga que quita el miedo, pues obviamente provoca lo que son suicidios y violencia descontrolada, ¿sabes? Demostrando que el miedo es necesario para mantener la cordura y el orden. Matt Murdock asume pues la culpa por, digamos que el deterioro de la cocina del infierno, ¿sabes? Durante su ausencia y todo eso. Y siente pues también directamente que es el responsable de salvar a Melvin Potter, de proteger a Milla, obviamente. Y lo que más lo frustra es el no poder hacerlo, ¿sabes? Y eso por consecuencia lo lleva pues a un agotamiento físico y mental, ¿sabes? Y siento que este arco, el mensaje principal es que los verdaderos monstruos no siempre son los que golpean más fuerte, sino los que corrompen la maldita mente. Porque al final esta historia transmite que la verdadera tragedia ocurre cuando se despoja a un ser humano de su voluntad. Además plantea una reflexión sobre el orden social, sobre el miedo que no solo paraliza, ¿sabes? Sino que también es una barrera moral y biológica, por así decirlo. Porque cuando las consecuencias son eliminadas, la sociedad obviamente se derrumba rápidamente en el maldito caos. Y a ver, nosotros, y Murdock también, sabíamos que Melvin Potter pues en el fondo es un hombre dulce, un hombre inocente, que él simplemente quería reformarse. Y ver a un hombre atrapado en su propia mente, llorando de arrepentimiento y rogando de detenerse mientras, pues digamos que su cuerpo, no sé, comete asesinatos, pues la verdad te genera una profunda empatía. Y también a diferencia de enfrentarse a matones o a mafiosos, Matt Murdock se enfrentó a un enemigo que no puede tocar, ¿sabes? A un enemigo que intangible, por así decirlo, que es la manipulación química y psicológica. Porque a ver, sus puños y sus sentidos aumentados no van a servir de nada contra una conspiración en las sombras, lo que nos hace sentir a nosotros pues una sensación de asfixia, ¿sabes? De impotencia, si te pones en los zapatos de Murdock, obviamente. Pero al final de todo, este arco nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre un concepto que es la necesidad del miedo. Porque a ver, normalmente nosotros vemos el miedo como una debilidad, pero esta historia nos muestra que es en realidad pues un componente esencial de nuestra humanidad. Porque, a ver, al eliminar el miedo, el resultado que vas a tener no es la maldita libertad, sino la autodestrucción. Porque el miedo, digamos que viene siendo como el freno que nos impide saltar al vacío o que nos impide atacar sin sentido, ¿sabes? Y sin él, perdemos el respeto por la vida propia y obviamente por la vida ajena, ¿sabes? El título de El hombre sin miedo es como una advertencia, porque vivir sin miedo no es valentía, es una psicopatía funcional o una condena de muerte. Y la historia de Melvin Potter básicamente es una crítica a la vulnerabilidad de quienes padecen enfermedades mentales, ¿sabes? Porque al final Melvin es un hombre que quiere ser bueno, pero el sistema y los villanos lo ven como una herramienta maleable. También
Otra cosa es que la reflexión aquí es sobre la crueldad de usar pues la debilidad psicológica de alguien para convertirlo en un maldito monstruo que teme ser, ¿sabes? Ahí sí yo sentí mucha pena por el pobre de Melvin Potter. Pero a ver, Murdoch también se siente culpable por haberse ido, por dejar que Dany Rand obviamente ocupara su lugar y por no haber o haber visto venir, perdón, pero por no haber visto venir pues todo este problema, toda esta trampa, por así decirlo, ¿sabes? Y pues sí, o sea, la reflexión final de este arco es que el héroe no puede estar en todas partes. Y también el héroe, al intentar cargar con el peso de toda una ciudad y de cada individuo que conoce, pues está claro que se va a volver predecible y fácil de manipular. Así que su mayor virtud en este momento de Murdoch, que es su empatía, digamos que es también su mayor punto ciego. Y bueno, no sé tú qué opinas de esta historia, déjamelo en los comentarios, te quiero mucho, muchas gracias por ver el video y suerte en tu aventura.